Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy veremos estos pendientes de flecos hechos con rocalla. Antes de comenzar te animo a suscribirte si aún no lo has hecho, a darle un like y a dejar tus comentarios. Soy Laura Mimiyuki y espero que te gusten. Para hacer estos pendientes necesitaremos rocalla del número 11 en 4 colores. También los podéis hacer con delicas de Miyuki del número 11. Hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki. Ganchos de pendientes y topes. Tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 2 metros de hilo y enfilamos 4 rocallas de color azul y 2 marrones. Las tenemos que pasar hacia la mano izquierda y en este lado más corto dejaremos unos 50 centímetros para después rematar el pendiente. Pasamos la aguja a través de las 3 primeras rocallas. Vamos a hacer una técnica que se llama puntada cuadrada. Tiramos y las colocamos así en paralelo. Pasamos la aguja a través de las 3 segundas que hemos puesto. Y ahora, para reforzar, pasamos la aguja hacia arriba por las 3 primeras azules que hemos puesto. Apretamos y pasamos la aguja a través de la segunda fila hacia abajo. Y vamos ajustando. Ahora ponemos 2 doradas y una marrón y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por esta segunda fila. Y de abajo hacia arriba por esta última que acabamos de poner. Y vamos ajustando. Ahora 2 naranjas y una dorada y pasamos de abajo hacia arriba. Vamos haciendo lo mismo hasta que terminemos la fila. Y de arriba hacia abajo por la última. Una naranja y 2 beige. Pasamos de arriba hacia abajo por la anterior fila. Y de abajo hacia arriba por la última. Y las vamos ajustando. 3 marrones. Pasamos de abajo hacia arriba por la vuelta anterior, perdón, por la fila anterior. Y de arriba hacia abajo por la última. Una naranja y 2 doradas. Pasamos a través de arriba hacia abajo por las marrones. Y ahora 2 naranjas y una dorada.
y pasamos de arriba hacia abajo por la que acabamos de poner. Y vamos tirando. Ahora, 2 doradas y una marrón. Y pasamos de abajo hacia arriba por la última. Un azul y 2 marrones. Pasamos de abajo hacia arriba por esta que tenemos aquí. Y de arriba hacia abajo por la última. Apretamos un poquito. Y ahora 3 azules. Y de abajo hacia arriba por las azules. Tiramos un poquito y ya hemos terminado esta parte central del pendiente. Después de haber terminado esta parte central, comenzamos la siguiente parte utilizando la técnica Brick Stitch. Tenéis un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Ponemos 2 rocallas azules y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este segundo hilo que tenemos aquí. Este primero no, el que tenemos a continuación, el que está entre medias de esta rocalla azul y la marrón. Tiramos y hacia arriba por esta segunda que acabamos de poner. Y tiramos. Y ahora vamos a reforzar estas 2 rocallas que acabamos de poner. Nos ha salido el hilo por aquí por la segunda y pasamos a través de la primera que hemos puesto, de arriba hacia abajo, la que tenemos en el borde. Y tenemos que volver a pasar por esta que tenemos aquí, que es la de la izquierda. No vamos a pasar el hilo por delante porque si no se vería este hilo dorado, se quedaría mal porque se vería mucho en la parte de delante. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la aguja por la segunda, la que tenemos que poner esta, pero por detrás. Tiramos del hilo, las colocamos y se nos queda el hilo detrás. Y tiramos. Si lo hacemos de la otra forma, pasando después de bajar por esta, pasamos a la izquierda hacia arriba, el hilo se vería por aquí delante y no queda bien. Entonces lo hacemos desde atrás. Ahora ponemos una marrón.
Igual de atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Una naranja. Siempre vamos tirando para que se nos ajusten. 2 doradas. Esta es la primera dorada. Y la segunda. Hacia arriba. Y tiramos. Una naranja. Una marrón. Una marrón. Y 2 azules. Y la segunda azul. Tiramos un poquito. Y así se nos queda esta vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta de izquierda a derecha. Ponemos 2 rocallas azules y pasamos la aguja de atrás hacia adelante por este primer hilo, no, por el que tenemos a continuación. El segundo, el que está entre medias del azul y la marrón. Y pasamos por esta azul, que es la segunda que hemos puesto. Tiramos. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos la aguja hacia la izquierda, hacia la que tenemos de borde. Pasamos el hilo por detrás y volvemos a salir esta que tenemos aquí. Tiramos. Y ajustamos bien las rocallas.
Os recuerdo que lo hacemos así, sin pasar por delante, para que no se vea el hilo dorado en esta parte, sino que se quede por detrás. Ahora ponemos una marrón, tiramos, una naranja, después de la naranja, una dorada. Naranja, después de esta naranja, una marrón, y dos azules. Tiramos. Y así se nos queda. Comenzamos la siguiente vuelta con dos azules y pasamos la aguja por este hilo que tenemos aquí, no, el que tenemos a continuación, que es el segundo. Hacia arriba. Y tiramos. Hacemos lo mismo que antes, pasamos por esta primera y pasamos el hilo por detrás. Y pasamos el hilo por detrás. Salimos por esta que tenemos aquí, la de la izquierda, de abajo hacia arriba. Tiramos del hilo y ajustamos. Ahora una marrón. Dos naranjas. Una marrón.
y 2 azules. Y 2 azules. En la siguiente vuelta ponemos igual 2 azules. Saltamos este hilo y pasamos la aguja por el siguiente. Y hacia arriba. Pasamos a la izquierda hacia abajo. Colocamos el hilo por detrás. Y volvemos a pasar por esta primera que tenemos aquí. Y tiramos. Ahora una marrón. Una naranja. Marrón. Y 2 azules. Comenzamos esta vuelta con un azul y una marrón. Saltamos este hilo y pasamos por el siguiente. Ahora pasamos por la azul. Por detrás subimos. Después de pasar el hilo por detrás y salir por la marrón, ahora una naranja. Otra naranja.
Siempre vamos tirando un poquito. Una marrón. Y un azul. Y tiramos. En la siguiente vuelta ponemos un azul y una marrón. Subimos por la marrón, tiramos. Bajamos por la azul. Pasamos el hilo por detrás. Y subimos otra vez por la marrón. Tiramos un poquito y se nos quedan colocadas. Una naranja. Una marrón. Tiramos. Y un azul. En la siguiente vuelta, que hacemos de derecha a izquierda, ponemos un azul y una marrón. Y pasamos el hilo por detrás y subimos por la marrón. Tiramos y las colocamos. Una marrón. Tiramos. Y un azul. Ponemos para este comienzo un azul y una marrón. Pasamos por la marrón. Tiramos. Azul.
Pasamos el hilo por detrás y volvemos a salir por la marrón. Ajustamos y ahora comenzamos con 2 azules. Pasamos la aguja por este primer hilo, no, por el siguiente, el que está entre medias de esta marrón, del centro y la azul. Y ahora por la segunda azul hacia arriba. Para reforzarlo hacemos lo mismo que antes. Pasamos por la que tenemos aquí a la derecha azul y ahora pasamos el hilo por detrás y salimos por la de la izquierda. Y tiramos. Ahora enfilamos 6 rocallas doradas. Hemos salido de este hilo las 6 rocallas doradas y pasamos por el que tenemos hacia la derecha. Tiramos. Se nos tiene que quedar como 2 filas de 3. Pasamos el hilo por detrás. Y ahora pasamos la aguja a través del azul de las 3 que tenemos aquí doradas. Si nos es más fácil lo podemos ir pasando de una en una. Tiramos del hilo. Recordamos que esta es la parte de atrás. Ahora le damos la vuelta y ya volvemos a estar en la parte de adelante. Esto lo hemos hecho para que el hilo se nos quede detrás y no quede aquí que se vea mal. Pasamos ahora por las 3 rocallas doradas que tenemos hacia la derecha. Tiramos. Y ahora tenemos que pasar la aguja. Ahora tenemos que pasar la aguja con el hilo a través de todas estas rocallas que tenemos en el borde, todas estas azules. Hemos sacado el hilo por aquí y ahora vamos pasando la aguja a través de todas estas rocallas que tenemos en el borde. Podemos hacerlo así a la vez o podemos pasarlas poquito a poco. Tiramos. Tenemos el hilo aquí, hemos ido pasando por estas rocallas azules y hacemos lo mismo con estas que nos quedan, hasta salir por esta última que tenemos aquí. Podemos pasar por unas cuantas. Tiramos del hilo. Y hemos llegado a esta última azul. Ahora comenzamos la tercera parte del pendiente, que son los flecos. Hemos sacado el hilo por aquí y ahora tenemos que enfilar 5 rocallas de color azul, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas,
3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Cuando hayamos puesto todas estas rocallas del primer fleco, hemos salido por esta última, que es la dorada, la saltamos y tenemos que pasar la aguja a través de todas las rocallas hacia arriba. Vamos pasando la aguja hacia arriba. Tiramos un poquito y seguimos pasando hacia arriba. No podemos saltarnos ninguna, tenemos que pasar a través de todas. Seguimos subiendo a través de todas las rocallas hasta llegar aquí a la última. Tiramos y ahora tiramos del hilo para que se nos quede un poquito más ajustadas. No nos tiene que quedar aquí ningún hueco, pero tampoco tenemos que dejarlo muy tenso para que se nos quede suelto el fleco. Más o menos así. Ahora pasamos la aguja por estas 3 que tenemos aquí. Hacia arriba. Tiramos un poquito. Se nos queda así, sueltecito. No se nos tiene que quedar así montadas unas encima de las otras, sino que quede así suelto, más o menos. Vale. Después de hacer el fleco, hemos pasado la aguja por estas 3 que tenemos aquí del borde, esta fila, estas 3, y nos ha salido el hilo por aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es dar la vuelta y pasar la aguja de arriba hacia abajo por la fila siguiente, por estas 3 que tenemos a continuación. Porque si pasamos el hilo por este lado, en la parte de delante se va a ver por delante y no queda bien. Entonces le damos la vuelta y pasamos por estas 3 por estas 3 rocallas que tenemos aquí. Esta azul y las 2 marrones. Tiramos del hilo y damos la vuelta para dejarlo por la parte de adelante y comenzar el siguiente fleco. Giramos y ponemos todas las rocallas del segundo fleco. Tenemos que poner 7 azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y terminamos con una dorada. Hacemos lo mismo que antes, saltamos la dorada y pasamos hacia arriba a través de todas las rocallas hasta llegar al final.
Después de pasar por todas las rocallas, hemos salido por esta última, que es la azul, y giramos. Subimos por estas tres delicas, estas tres rocallas que tenemos aquí, estas dos marrones y la azul. Y ahora pasamos la aguja hacia abajo por las tres rocallas de la vuelta siguiente, que son la marrón y las dos doradas. Damos la vuelta y comenzamos el tercer fleco. Ya estamos en la parte de adelante y empezamos el tercer fleco con 2 marrones, 7 azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Hacemos lo mismo, saltamos esta que tenemos aquí y subimos por todo el fleco hasta que lleguemos aquí. Cuando ya hemos subido por todas las rocallas, hemos salido por esta que tenemos aquí, la segunda marrón, esta, la del comienzo. Damos la vuelta y hacemos lo siguiente, o lo mismo que hemos hecho antes. Estamos en la parte de atrás y pasamos la aguja hacia arriba por estas tres rocallas, las dos doradas y la marrón. Pasamos hacia arriba. Y ahora hacia la derecha por las dos naranjas y la dorada, hacia abajo. Hemos dado la vuelta al pendiente, nos ha salido el hilo por aquí y ahora comenzamos la cuarta tira de flecos. Para el cuarto fleco ponemos 2 doradas y 2 marrones, 7 azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Y hacemos lo mismo que antes, saltamos la dorada y pasamos la aguja por todas las rocallas hacia arriba, hasta que salgamos por esta última que tenemos aquí, que es la dorada. Toda esta tira hacia arriba. Después de haber subido por todas las rocallas del cuarto fleco, hemos sacado el hilo por aquí, por esta que tenemos aquí dorada, y ahora hacemos igual que antes, damos la vuelta, aquí tenemos el hilo y pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la dorada y las dos naranjas. Tiramos y hacia la derecha, hacia abajo por la dorada, las dos doradas y la naranja.
Después de dar la vuelta al pendiente, hacemos el quinto fleco. Ponemos una rocalla naranja, 3 doradas, 2 marrones, 7 azules, 3 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos la dorada y pasamos por todas las demás hacia arriba. Después de subir por todas las rocallas, hemos salido por esta naranja, damos la vuelta subimos por esta naranja y las 2 doradas. Y ahora vamos hacia la derecha y bajamos por las 3 marrones. Giramos otra vez y comenzamos el sexto fleco. Para el sexto fleco ponemos una dorada, 2 naranjas, 3 doradas, 2 marrones, 7 azules, 3 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos la dorada y pasamos la aguja hacia arriba por todas las rocallas hasta salir por esta que tenemos aquí, que es la dorada. Después de haber salido por esta rocalla, de haber pasado por todas y salir por la dorada, esta, giramos el pendiente tenemos aquí el hilo, pasamos hacia arriba por las 3 rocallas marrones. Y pasamos hacia la derecha por las 2 doradas y la naranja. Y pasamos hacia la derecha por las 2 doradas y la naranja. Tiramos y volvemos a dar la vuelta para seguir por la parte de delante. Después de girar y quedarnos en la parte de delante, comenzamos el séptimo fleco con una naranja, una rocalla naranja, 3 doradas, 2 marrones, 7 azules, 3 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos esta dorada y pasamos la aguja a través de las demás rocallas hacia arriba, hasta que salgamos después de esta naranja.
Después de pasar por todas las rocallas hacia arriba, hemos salido por esta naranja y damos la vuelta al pendiente. Ahora vamos a rematar este hilo, que ya se nos queda muy corto para hacer otro fleco más. Entonces hemos salido por la naranja y ahora pasamos hacia arriba por esta naranja que tenemos justo encima y las dos doradas. Tiramos. Ahora pasamos por esta dorada que tenemos justo encima. Y por la otra dorada que tenemos a continuación, también encima. Después de salir por esta dorada que tenemos aquí, pasamos la aguja por detrás, cogiendo el hilo que tenemos, sacamos la aguja y pasamos la aguja con hilo por el pequeño circulito que tenemos aquí, que hemos dejado. Tiramos y ajustamos. Se nos queda como un pequeño nudo, pero no se ve, se queda justo por dentro y al estar en la parte de atrás no se ve. Ahora pasamos la aguja por todas las naranjas que tenemos aquí hacia abajo en diagonal. Esta primera que tenemos aquí. Si nos es más fácil, lo podemos ir pasando de una en una. O de dos en dos. Esta aquí. Eso lo hacemos para esconder el hilo. Tiramos. Y ahora por las otras dos que tenemos hacia abajo. Y salimos por la dorada. Primero las dos naranjas. Y ahora hacia abajo por la dorada. Sacamos la aguja. Tiramos del hilo. Y lo cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el otro hilo y hacemos los 4 flecos que nos quedan desde la izquierda hacia la derecha. Ponemos 5 rocallas azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos la dorada y pasamos la aguja por todas las rocallas hacia arriba hasta salir por la última azul, esta que tenemos aquí. Giramos el pendiente y pasamos por las 3 azules que tenemos justo encima de las que acabamos de poner. Estas 3, las que hacen de borde. Tiramos y pasamos a la fila de la izquierda, que es la azul y las 2 marrones que tenemos debajo. Giramos y volvemos a girar para quedarnos en la parte de adelante.
En el segundo fleco que hacemos desde la izquierda, tenemos que poner 7 rocallas azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 4 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos la dorada y pasamos por el resto hacia arriba hasta que terminemos de pasar por la última azul. Después de salir por la última azul, damos la vuelta y pasamos la aguja por las 2 rocallas marrones y la azul hacia arriba. Tiramos y ahora vamos a la izquierda y bajamos por la marrón y las 2 doradas. Giramos y hacemos el siguiente fleco. El siguiente fleco es el tercero desde la izquierda. Tenemos que poner 2 marrones, 7 azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y una dorada. Saltamos la dorada y pasamos la aguja por todas las rocallas hasta que salgamos después de estas 2 marrones. Después de salir por estas 2 rocallas marrones, damos la vuelta y pasamos la aguja por las 2 doradas que tenemos justo encima, las 2 doradas y la marrón. Tiramos un poquito y ahora vamos a la izquierda y bajamos por las 2 rocallas naranjas y la dorada. Y damos la vuelta para hacer el último fleco. En este último fleco ponemos 2 rocallas doradas y 2 marrones, 7 azules, 4 marrones, 4 naranjas, 5 doradas, 3 marrones, 4 azules, 3 naranjas y la última, que es la dorada. Saltamos la dorada, y pasamos la aguja a través de todas las demás hasta que salgamos después de esta que tenemos aquí dorada. Después de salir por esta última rocalla dorada, damos la vuelta al pendiente y rematamos por la parte de atrás. Tiramos un poquito, pasamos la aguja hacia arriba por la rocalla
dorada y las dos naranjas. Tiramos y seguimos pasando hacia arriba por las naranjas. Pasamos por la siguiente hasta que salgamos por esta de aquí. Tiramos y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Cogemos el hilo por detrás sacamos la aguja dejamos un pequeño círculo y pasamos la aguja por dentro. Tiramos del hilo y ahora bajamos por la fila de naranjas, la que tenemos a continuación a la izquierda. Podemos bajar de una en una o de dos en dos. Tiramos por la siguiente naranja hacia abajo. Y después por esta columna de 3. La naranja que tenemos debajo, o sea, las dos naranjas y la dorada. Sacamos la aguja y cortamos con cuidado el hilo a ras. Ahora damos la vuelta al pendiente, abrimos el gancho del pendiente y pasamos la anilla por estas rocallas que tenemos aquí de color dorado. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!